WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel. Amanecimos hoy con Rey en casa y una controversia que, lejos de causar indignación en la mayoría de la población, resultó en un despliegue hilarante de memes. Toda clase de interpretaciones surgieron a raíz de que se derribara la centenaria estatua de Juan C. de León en el Viejo San Juan. Que si fue un acto criminal, que si fue parte de la lucha anticolonialista, que si fue para distraer la atención de la llegada del rey de España, y nos sumimos como de costumbre en una discusión que nos mantiene entretenidos, mientras en las redes sociales la creatividad boricua se ríe del incidente de forma genial, debo decir. Las verdaderas motivaciones de este acto y cómo lo asumimos en realidad, qué nos deja y qué haremos luego, no lo sabemos aún. Realmente especulamos, pero la realidad es que en este país sobran razones para protestar y cada día se añaden al calendario más motivaciones. Hoy amanecimos con la noticia de que el criptomagnate Brock Pierce finalmente adquirió el Hotel W en Vieques por $18.3 millones y también adquirió la Hacienda Tamarindo en el sur de la isla Nena. Así se sigue moviendo a pasos agigantados el desplazamiento, la gentrificación, el paso a manos extranjeras de nuestras tierras y nuestro patrimonio. Antes del incidente de la estatua de Ponce de León, nos ocupaba el tema del Normandy, que ha estado entrando y saliendo de la escena hace mucho tiempo, sin que la historia llegue a su fin. La situación actual del Normandy me parece crucial, por eso he querido armar nuevamente un panel para continuar la conversación sobre su recorrido y su destino final. Si miramos esta historia de cerca, servirá de ejemplo para mostrar cómo y por qué abandonamos el patrimonio, permitimos su deterioro y finalmente qué intereses entran en juego para que esto ocurra. Me acompañan hoy los arquitectos Pedro Cardona Roig y Fernando Abruña, a quien les doy la bienvenida, los buenos días. Están con nosotros a través de la línea telefónica. No están en la línea telefónica, te lo envié por texto. Ok, bueno, el caso es que también nos acompaña la presidenta del Colegio de Arquitectos, Margarita Frontera. Y bueno, Margarita, voy a empezar con tu opinión sobre lo que he dicho, en lo que logro la conexión con Pedro y con Fernando, que están en la línea telefónica. Buenos días y gracias por la invitación. Buenos días a todos los radioescuchas de WIAC y de tu programa. Muy agradecida de la invitación. Ciertamente son muchos temas lo que has tocado y todos inciden sobre la arquitectura. Yo tengo la oportunidad aquí de representar al gremio en unos temas variados, pero lo importante es no ir sobre la especificidad, si acaso, de alguno de los proyectos que has mencionado, sino la oportunidad que nos da hablar sobre temas de política pública y de la transparencia de los procesos y de cómo se llevan el proceso del desarrollo de un proyecto, que ciertamente no es con la colocación de una primera piedra, hay un trabajo de trasfondo que hay que hacer y luego de que se construye el proyecto, de mantenimiento de los proyectos para que duren, perduren, como tenemos unos proyectos centenarios a través de toda la isla que apreciamos, que consideramos históricos y que tenemos que trabajar para preservar, no se preservan solos. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros con la preservación histórica? Como país. Sí, como país, es porque cambiamos las generaciones y los intereses cambian, es porque las agencias que están a cargo no hacen su trabajo. ¿Qué es lo que observamos? Particularmente en el caso del Normandy. Vamos a tomar como ejemplo el Normandy. Es un trabajo de colectivo, o sea, ciertamente hay una responsabilidad bien sobre directa. Todo de conciencia colectiva. De conciencia colectiva, hay una responsabilidad ciertamente del dueño del solar, del proyecto en cierto momento, del gobierno, donde nosotros como país le hemos delegado a ciertas agencias para que sean los que velen, los que protejan, los que estén atentos a qué es lo que pasa en esos proyectos que ya hemos designado como edificios históricos. Y nosotros como país, como pueblo de la calle, que vemos que están sucediendo estos proyectos y tenemos que opinar. Y ahí lo importante es cuán transparentes son los procesos para que nos dé tiempo a opinar a tiempo.
Así que no es que estemos protestando por todo, pero mientras haya acceso a la información es mucho más fácil saber lo que se quiere hacer en los proyectos. Ahora mismo podríamos especular qué es lo que va a pasar con el Normandy, porque vemos cosas en las redes sociales, pero no tenemos claro en un sistema que tenemos de permiso como el del Normandy, que uno va ahora mismo a la página de la Junta de Planificación y no ve realmente cuál es el master plan, qué es lo que se va a desarrollar ahí, así que lo que podemos especular y eso nos crea más dudas. Y bueno, y nos causa problemas serios y da tiempo a otros intereses a moverse. Y los ciudadanos y las ciudadanas no están realmente informados para poder tener una opinión sobre todo una opinión informada de lo que está ocurriendo allí. Y el Normandy ciertamente es una estructura que ha sido importantísima para el país desde que se creó. Sí, hay muchas maneras de trabajar el proyecto y no quiere decir que uno esté completamente bien o completamente mal, pero mientras no haya información, lo que nos crea es más incertidumbre y entonces nos preocupa de por qué no se está haciendo público el proceso, por qué no están los documentos visibles en la página de la Junta de Planificación, por qué se ve que se compra un solar, ¿verdad? Que podemos hablar de los 8 millones, un solar del Normandy, pero lo que vemos ahora mismo en la Junta de Planificación es una recomendación ambiental que impacta solares aledaños que no fueron comprados, que son solares públicos del municipio de San Juan, del Escambrón, del Parque del Tercer Milenio, que son impactados por el dueño privado que compró el Normandy. Y cuando decimos que va a impactar, ¿qué queremos decir? Bueno, que el proyecto, como lo poquito que se ve en la página de la Junta de Planificación, es que va a trabajarse el Normandy, no sabemos cómo, ¿verdad? El dueño está titubeando qué información está dejando a la luz pública. Ciertamente hay un master plan que corrió en las redes sociales y todavía se puede ver en YouTube, que dice Master Plan Normandy. Lo acabo de ver, una belleza. Del 2019, y es un proyecto que preserva de cierta manera el Normandy como hotel, pero está impactando. Hay canchas de tenis en lo que ahora y muchas. Más de 6 canchas de tenis en lo que se ve lo que es la lomita del Parque del Tercer Milenio, se ve más hacia el oeste, luego de lo que es el Escambrón, lo que es el parque de pelota se convierte en estacionamientos. La página de la Junta de Planificación habla de 643 estacionamientos y todo eso es en terreno del municipio de San Juan. Pero se está pidiendo el permiso a través del solar del Normandy. Si esos solares ahora mismo son de uso dotacional, si va a haber un cambio de uso, tiene que haber unas vistas públicas. ¿Qué quiere decir dotacional? Que es público, que normalmente se usa para parques. Ahí eso, Pedro Cardona es bien bueno en esa parte, que podría abundar sobre eso. El reglamento conjunto permite ahora otros usos que antes en los reglamentos anteriores no eran permitidos, pero de nuevo, si vas a cambiar el uso, tiene que haber unas vistas públicas, tiene que hacerse transparente el proceso y ahora mismo no tenemos la información en la Junta de Planificación. Habría que ir personalmente para ver cuán accesibles son esos documentos, pero digitalmente no están accesibles. Y esas cosas son las que nos llevan a la pérdida de confianza. Y la pérdida de confianza es una fatalidad, porque cuando uno no puede confiar en un proceso, en una transparencia, cuando se duda de todo, no se puede llegar a ninguna conclusión que nos lleve a un mejor estar y sobre todo a un bienestar y un bien hacer. ¿A quién tengo en la línea telefónica, Anushka? Hola, buenos días. Hola. Saludos. Fernando. Sí. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar aquí. Seguro que sí. Ok, escuchaste, no sé en qué momento entraste, tuvimos un poquito de contratiempo en la línea telefónica, pero ¿escuchaste parte de nuestra conversación? Sí, escuché el final de la conversación sobre la zonificación, ¿verdad? De dotacional para áreas públicas, etcétera. Sí, estamos claros en eso. También se utiliza esa misma calificación, se utiliza para escuelas, todo lo que tiene que ver con el estado, ¿verdad? De uso. ¿Y cuál es tu opinión en este momento de lo que está ocurriendo? ¿Cuál es tu comentario? Bueno, con relación a la zonificación, a la calificación del suelo, pues sabemos que hay una controversia, ¿verdad? Con la última edición del reglamento conjunto
de la OCPE, en el sentido de que el mismo fue invalidado, la edición del 2020 fue invalidada, y entonces pues hay que recurrir nuevamente a lo que existía anteriormente, ¿verdad? Cuando uno busca estos reglamentos, hay un historial de cambios de calificación, y entonces es importante uno suscribirse al que es válido, ¿verdad? Hubo unos intentos de la Junta en el pasado reciente de hacer unos cambios sin la consulta del pueblo, sin la consulta apropiada del pueblo, porque hubo unos gestos un poco, a decir, pro forma. Y entonces pues es importante reconocer eso, ¿verdad? Que tenemos que estar claros cuál es la calificación vigente del suelo para poder emitir opiniones. Sí, lo importante es también la incertidumbre. Saludos, Fernando. Saludos. Que causa, inclusive los diseñadores, el que tengamos un reglamento conjunto que un tribunal de apelaciones declaró nulo, pero como se recurrió al Supremo y el Supremo no se ha expresado, pues entonces sigue vigente. Entonces los profesionales dicen, bueno, si en algún momento el Supremo se expresa, pues entonces nos vamos al reglamento conjunto de 2019, que también fue impugnado, y entonces nos iríamos entonces al del 2010, y qué hacemos entre medio, y esa incertidumbre pues no ayuda a progresar. Me río porque en estos precisos instantes nosotros estamos trabajando un proyecto con esa incertidumbre y no sabemos, ¿verdad?, cómo proceder, y uno le explica estas cosas al cliente y se quedan como, ¿verdad?, sorprendidos de que una cosa como esta, que es tan vital, tan importante, esté todavía en suspenso. Creo que ya tenemos en la línea a Pedro. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Disculpa, Pedro, que tuvimos algunos inconvenientes con las líneas telefónicas, pero bueno, ya estamos los tres, gente. Son pajitas que le caen a la leche, ustedes saben, del diario vivir. Cuando uno está en vivo, cualquier cosa puede pasar, así que disculpas a ustedes dos y a la radio audiencia. Pero bueno, ya estamos aquí, todos los que somos, estamos aquí. Pedro, tus comentarios. No escuché la premisa del video. Ok, fantástico. ¿Qué tienes que decir respecto a lo que está al momento actual del Normandy? Mira, yo creo que aquí tenemos que reflexionar sobre varios asuntos, ¿verdad? El valor indudable de la estructura del Normandy diseñada por Raúl Reichard en el año 38 y que ha durado hasta el día de hoy, que fue sede de múltiples actividades, que tiene un incuestionable valor, pero que fue un edificio pensado para ubicarse en un parque, y que a medida que se han ido haciendo intervenciones en el sector, ese edificio está siendo como estrangulado. Y ahora, pues, se plantea una remodelación que habría que discutir los méritos de la remodelación y el alcance del impacto de esa remodelación sobre infraestructura de carácter social, urbano y lúdico, como es el Parque del Escambrón, y tenemos que ver si eso es lo que queremos o hay otra cosa que queremos, y si dentro de esos planes de lo que queremos amerita el conservar esa estructura de tanto valor arquitectónico. Bueno, a mí me preocupa mucho qué pasa si lo derrumbamos, cómo nos deshacemos de los escombros. Eso es algo que siempre me preocupa, eso es un edificio enorme. Sí, eso es un asunto que tenemos que discutir, ¿verdad? Aquí tenemos una tendencia a desechar muy rápidamente o a integrar o a masificar, a convertir en una mole una estructura y un complejo que no siempre es necesario ni siempre es deseable ese tipo de actividad. Así que tenemos que sopesar todas estas cosas y debe haber un diálogo. Aquí ha habido mucho hermetismo, no sabemos exactamente por dónde van las cosas, vemos el expediente público incompleto, vemos toda una serie de información que se filtra a través de foros de promoción y venta de proyectos a nivel internacional, páginas de internet que aparecen y desaparecen, información que siempre es cuestionable, y muchos relacionistas públicos y publicistas que están moviendo datos por ahí, pero en concreto la ciudadanía no sabe a qué es a lo que se enfrenta, y eso siempre preocupa. Seguro. La falta de transparencia nos viene mal. Ese es el problema, que no se nos informa adecuadamente. Tengo que hacer una pausa. No se vaya nadie, regresamos en breve.
No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. No importa cómo vaya tu día, WIAC 740 te acompaña con la programación que tú prefieres. Al mediodía llega Ciado Francisco González en Hablando Claro y luego a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto con análisis investigativo de la noticia del día. Bienvenidos a su programa de Blanco y Negro con Sandra. WIAC 740, arropando a Puerto Rico. Al ritmo del deporte, un programa deportivo diferente, donde encontrarás entrevistas con deportistas de todos los tiempos y de todos los deportes. También te informamos de la historia y hazaña de nuestros grandes deportistas. Y por supuesto, te brindaremos todos los resultados actuales de tus deportes favoritos. Escúchanos lunes de 5 a 6 de la tarde, los miércoles de 6:30 a 7 de la noche, los viernes de 5 a 6 de la tarde y continuamos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde con José Cheo Cruz, Jorge Sousa y Efraín López. A través de WIAC 740 AM, WYAC 930 AM y WISA 1390 AM. El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana, un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, en el segmento anterior estábamos hablando de la falta de información, de la falta de transparencia en todo el proceso del Normandy que lleva, o sea, son muchos años ya que el Normandy está en abandono. Y yo recuerdo que al Normandy le ha pasado de todo, ¿no? O sea, perdió su piscina, después había un fast food por muchos años en la misma entrada. Son muchísimas cosas. Yo no sé cómo es que ha llegado hasta aquí. Y realmente, ustedes que los tres son arquitectos, ¿realmente ese edificio tiene posibilidades de salvarse? ¿O eso es una estructura que sencillamente habría que demoler? ¿Sabemos eso o no? Bueno, hay opiniones, hay opiniones de ingenieros estructurales que han ido al edificio y dicen que se puede salvar. Depende de cómo tú lo mires. Va a haber otro ingeniero estructural que si lo que quiere su dueño es demoler y hacer otro edificio, te va a decir, sí, es mejor derrumbarlo. O sea, que puedes encontrar de las dos, pero ciertamente se puede salvar. No quiere decir que no haya que invertir dinero para ponerlo que esté sostenible, que esté en óptimas condiciones, pero de que se puede salvar, se puede salvar. No quiere decir que tengamos que preservarlo como está. O sea, hay muchas maneras de restaurar el edificio, de ponerle un nuevo uso. Siempre hay que evaluar también, me corrigen Fernando y Pedro, que siempre ha sido un problema el estacionamiento, que a lo mejor en los años 30, 40, pues no era un problema, ¿verdad? La gente no llegaba necesariamente en su propio auto y ahora hay esa necesidad, pero y que se pueden hacer unas colaboraciones con el gobierno. Lo importante, como hablábamos, es la transparencia del proceso para llegar a esos acuerdos y que no me digan ahora que en enero del 2022 todavía el gobierno no sabe qué es lo que va a pasar allí, porque ciertamente ellos saben, y sobre todo el municipio, qué es lo que va a pasar en sus terrenos. Quiero escuchar la opinión de ambos, de Pedro y de Fernando. Ok, bien. Pedro, si me permites, saludos. Dale. Muy bien. Yo pienso, además de lo que dice Margarita, que o sea, coincido con lo que ella dice, ¿verdad? Uno puede conseguir especialistas que pueden estar a favor o en contra de la demolición del edificio en función de lo que estructuralmente se puede hacer para salvarlo. Entonces, es un asunto finalmente de costo, ¿verdad?
Si mantenerlo de pie cuesta demasiado para la persona que va a hacer la inversión, pues entonces se puede considerar que se hace el estudio estructural y llega entonces a la conclusión, mire, se puede salvar el edificio si se hacen estas intervenciones estructurales, pero cuestan tanto que desde mi punto de vista como empresario, pues a lo mejor no me conviene, ¿verdad? Es una manera de verlo, pero en este caso en particular es un edificio de valor histórico que está inscrito, de hecho, en el Registro Nacional de Sitios Históricos, o sea que no es cualquier propiedad, y aún bajo el ojo estructural hay que tomar ese tipo de visión como parte de la solución estructural. Lo que quiero decir es que el mantenerlo íntegro y mantenerlo como estructura no debe depender estricta ni exclusivamente de su viabilidad estructural desde el punto de vista de costos, sino que también tiene su valor histórico, valores culturales, valores sociales, que tienen que añadirse, ¿verdad? Que no solamente de pan y de longe, como dice. O sea que es una controversia de múltiples facetas, ¿verdad? Y que hay que tomarlas en consideración. No puede ser estrictamente la visión estructural ni la visión empresarial. Hay otros elementos que inciden en el edificio que deben tomarse en consideración. Añado yo además que además del el asunto de cómo se accede al edificio, los estacionamientos, etcétera, hay otros issues de carácter de sostenibilidad que creo que hemos conversado en el pasado y aprovecho para insertar eso en la discusión. Es que si este edificio se demuele, la cantidad de energía incorporada que estamos perdiendo es descomunal. La energía incorporada es la que se necesita para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Si yo tengo una cerámica de piso, esa cerámica tiene una energía que se utilizó para poder hacer esa cerámica. Y lo mismo ocurre, ¿verdad? Desde el punto de vista del principio, el edificio entero. Y lo otro, que es el elefante en la sala, es que todo ese sector está sujeto a los aumentos en el nivel del mar y el cambio climático. ¿Cómo vamos a enfrentar esos cambios según pasa el tiempo, ¿verdad? Hay unas áreas más susceptibles que otras, pero es un asunto que debe tomarse en consideración desde ahora. Pedro. Creo que ese punto que trae Fernando es el que primero quisiera tomar, porque toda esta área es un área muy susceptible a lo que es la subida del nivel del mar. Con una subida de solamente 3 pies, ya esa área quedó inundada. Entonces, tenemos que considerar este tipo de cosas. Lo más adecuado para este lugar es que exista un parque que tenga la capacidad de ser un espacio abierto, que recoge las aguas de escorrentía y también sirve de barrera a lo que son los otros elementos, que hay una infraestructura primaria que a nivel jurídico, como el Tribunal Supremo, que se ve vulnerable en la medida que este lugar deja de ser lo que es y se convierte en otra cosa. Así que eso también lo tenemos que pensar en el contexto más amplio. En el año 1980 este edificio entró en el registro de sitios históricos y por lo tanto desde ese momento se reconoció a nivel social general que aquí había un valor que trasciende al titular. Es un valor que le corresponde al pueblo de Puerto Rico y por eso es que se mete en el registro de sitios históricos. Y ya no solamente está de por medio lo que es el interés o el deseo de un dueño, sino también hay lo que es una consideración de ese valor patrimonial que encierra este inmueble. Yo creo que aquí tenemos que hablar también de si se va a salvar, hay que mirarlo dentro de un contexto más amplio. Aquí hay una cantidad de plazas de estacionamiento que permanecen sin uso en el sector que es enorme. Paseo Caribe tiene un montón de plazas de estacionamiento, el Caribe Hilton, y ocasionalmente esos estacionamientos no dan abasto, pero no están bien integrados y eso hace que nosotros tengamos unos aparatos de estacionamiento vacíos y otros llenos. Entonces tenemos que buscar esto. Cuando se concibió, como les dije, inicialmente en Normandy, era un hotel en un parque, no estaba el Caribe Hilton, no estaban las canchas de tenis, no estaba la subestación que se construyó posteriormente. Todas esas cosas han ido haciendo un ahogue de la estructura del Normandy y por eso la vemos ahora tan
tan mermada, ¿no? El dueño, Benítez Resach, no tenía necesidad de resolver el asunto de estacionamiento porque en 1940 tenían automóvil muy pocas personas en Puerto Rico, pero hoy es una preocupación. No se puede resolver de una manera aislada o volvemos a hacer la bestialidad de construir aparatos para ocasiones y no mirando la operación de todo esto como un sector y un entorno. Tenemos que también tener la capacidad de pensar en otras cosas. ¿Qué pasa si en última instancia hace sentido demoler el Normandy? ¿Qué hacemos con los escombros? ¿Qué pasa con este lugar? ¿Qué impresión tendríamos de esa área? ¿Y cómo se puede abrir y se puede integrar eso para dotar y aumentar lo que es la infraestructura verde y de ocio de la ciudadanía? Que aquí se ha pasado muy por alto y es un elemento esencial. La playa del Cambrón es una playa popular y ese parque es uno de los pocos parques que existen en el área metropolitana con esas características y ese tamaño. Y me van a decir al otro lado de la calle, en un parque Luis Muñoz Rivera, todavía es insuficiente para el volumen de población que hay en todo este sector. Y además el disfrute que genera la experiencia de ir a estos lugares. Bueno, y está el Sixto Escobar, que también es un lugar Correcto. importante. O sea, ¿qué pasaría hay con una el Sixto infraestructura Escobar? deportiva importantísima también. Margarita. El que le hace falta mantenimiento. Y ahí vamos a entrar en el punto que estabas tocando ahorita, de cómo llegamos a este punto, es porque no hay una cultura de mantenimiento. Ciertamente cuando lo declaran edificio histórico, habíamos delegado en el Instituto de Cultura que velara qué es lo que pasa con estos edificios que están en el registro, y el instituto tiene unos mecanismos para imponer multas a los dueños de edificios que están en el registro que no les dan el mantenimiento, porque si no se convierte lo que en un momento estábamos hablando, que es la ruina por negligencia, una ruina intencional, que lo dejo pasar, sé que tengo la responsabilidad de mantenerlo, no lo hago, el Instituto de Cultura me pone una multa de $10,000, los $10,000 no son nada comparado con lo que tengo que invertir para ponerlo en óptimas condiciones, así que pues o no la pago o la pago contento porque sé que es poco lo que tengo que hacer, me quedo con el solar varios años y si lo compré por 3 millones y ahora lo vendo por 8 millones y nunca le metí dinero al edificio, pues salí ganando. Así que siempre hay esa preocupación porque no hay una cultura de mantenimiento. Eso es bárbaro. Vamos a hacer una pausa. Pedro, voy a hacer una pausa porque no te quiero interrumpir y ya estoy ahí encima de la pausa, así que regresamos en breve, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. ¿Quién tiene el plan de acción en tu familia? En una emergencia, cada segundo cuenta. Por eso, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico te recomienda que identifiques 2 lugares de encuentro por si tu familia se separa durante un desastre. Haz un plan de emergencia adecuado para tu familia. Visita cruzrojapr.net o llama a la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico al 758-8150, 758-8150. Waves Ahead y Sage Puerto Rico presentan Presencia con Orgullo, un programa con un enfoque LGBT. Noticias e información variada te esperan todos los martes de 5 a 6 de la tarde por esta tu estación WIAC 740 AM. Búscanos en las redes sociales como Waves Ahead y Sage Puerto Rico. Recuerda, Presencia con Orgullo todos los martes de 5 a 6 de la tarde por aquí, por WIAC 740 AM. Sintoniza tu programa deportivo favorito, La Ley Deportiva, de lunes a viernes en horario de 10 a 11 de la mañana por WIAC 740 AM. Disfruta del más completo análisis, las entrevistas que quieres escuchar con Frank Higginbotham y Jaime Rullán Meléndez. La Ley Deportiva por aquí, por WIAC 740 AM. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Ahora sí, Pedro. Adelante. Mira, lo que quería comentar es que
tenemos que mirar también la transacción que se ha dado con esta propiedad. ¿Cuál es la intención del desarrollador cuando compra y retiene la propiedad, entra en un litigio de varios años y entonces ahora surge un anuncio de la intención de intervenir y remodelar, etcétera? Durante ese periodo, que desde la compra hasta ahora, no hay otra justificación que no sea que se estaba tratando de especular con esta propiedad. Y el desarrollador aparenta haber hecho una solicitud de aportación de fondos gubernamentales para poder iniciar los trabajos de remodelación y los estudios relacionados a esta estructura. Entonces, en ese momento yo digo, abramos esto a discusión pública y analicemos si esto lo que verdaderamente amerita es una expropiación para garantizar el desarrollo de la propiedad, porque si ya el gobierno va a invertir, mejor que invierta en algo que es suyo y que saque un paquete puede ser un paquete en una APP, puede tener un formato diverso, pero lo que sí no puede ser es que un grupo ha estado especulando con una propiedad y luego te pide que tú le des dinero para que la remodele y haya un posible compromiso de larga duración con aportaciones anuales millonarias para buscar que esa propiedad se desarrolle. Y aquí me salgo del tema de la arquitectura, estoy hablando realmente de un asunto público, ¿verdad? Y del uso sensato de los dineros que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico y que el gobierno viene obligado a velar por su uso, ¿no? Y creo que es importante que también tengamos ese tipo de discusión. No es solamente un asunto arquitectónico o de diseño urbano o de conservación o un tema de ambiente. Un asunto que envuelve todas esas cosas en simultáneo. Fernando, tus comentarios. Bueno, de acuerdo 100% con lo que acaba de decir Pedro, pero añado además que en esta transacción que está ocurriendo, hubo una serie de, vamos a decir, compromisos verbales, ¿verdad?, de parte de la compañía que compra el Normandy, de restaurarlo, de mantener su integridad arquitectónica, estilística, estructural, etcétera, etcétera. Pero, muy convenientemente, se trae a colación esa controversia que ocasiona la demanda del comprador contra el vendedor, aludiendo a que no se estaban haciendo trabajos de reparaciones y de mantenimiento que habían acordado hacer. Y entonces me parece a mí que es una excusa muy conveniente para el nuevo comprador poder utilizar eso como fulcro de negociación, ¿verdad?, como un punto de negociación y tratar casi de coercionar, torcer el brazo al Estado para que otorgue fondos, como está diciendo Pedro, ¿verdad?, de hacer aportaciones periódicas, quizás anuales o mensuales, para sostener la inversión privada. Así que ahí hay ese cuento, ya lo hemos oído en el pasado, ¿verdad?, de que se hacen una serie de promesas, entonces cuando llega la hora de actuar, aparecen otros condicionantes que parecen justificar lo que quiere hacer entonces el empresario. Así que ese discurso hay que cogerlo con mucha cautela, con pinzas, porque es algo que se acostumbra a hacer cuando hay proyectos de esta envergadura y que generan estas controversias. ¿A ustedes no les parece curioso? Pregunto ya, lo estábamos hablando fuera del aire, Pedro y yo, el que este desarrollo, ¿verdad?, que no estamos viendo las imágenes porque no están colgadas en el portal de la Junta de Planificación, pero que se está haciendo desde el solar del Normandy, pero impactando los solares que son públicos, sin que, ¿verdad?, o sea, como un profesional de diseño va a estar preparando los planos de construcción de los solares aledaños de los que no es dueño el privado que compró solamente por 8 millones su finca, su solar del Normandy. Así que... ¿Y si habrá acuerdos debajo de la mesa con eso? Bueno, claro, yo no creo que ahí hay una tomadura de pelo que yo creo que es muy seria y habría que discutirlo, ¿verdad? Este no es el único caso donde estamos viendo proyectos que envuelven múltiples propiedades y se segmenta para tratar de
disfrazar lo que son las intenciones detrás de esto, y la ciudadanía está un poco operando sin datos. El hecho que señala la presidenta de la información en el portal de la Junta es un hecho que es alarmante y que lo he visto en muchísimos casos. Ya la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos tienen como hábito no subir al portal de mi PR toda la información que corresponde a los casos que están ante su consideración. Editan y escogen aquellos que quieren presentar y el resto la dejan escondida y está en el expediente, que solamente a través de una solicitud mediando decenas de cientos de dólares, es que tú puedes ver el expediente completo. Eso no es transparente y no es casualidad, eso ha estado pasando. La aportación que se pide hoy para el Normandy, o se alega que se está pidiendo para el Normandy, es una aportación que también pidió el distrito T-Mobile, y el gobierno de Puerto Rico le paga anualmente cifras millonarias al desarrollo del distrito T-Mobile para que opere. Aparte de la garantía de que van a celebrar cosas como la frustrada despedida de año o el frustrado concurso de Miss Mundo o algunas otras actividades, el concierto de Nista, etcétera, etcétera. Eso no fue financiado por el gobierno, pero las otras dos sí. Así que tenemos que estar pendientes de que esto no es algo nuevo, esto ha estado pasando en la cara de todo el mundo y no se habla. Sobre todo cuando estamos arruinados. Fernando. Okay. Bueno, quería añadir además de lo que dije en la intervención anterior, ¿verdad?, de que estos escenarios son comunes. Lo otro es que la acción concertada de las agencias que tienen jurisdicción sobre estas propiedades históricas ocurre cuando aparece la controversia, pero no hay acción cuando no hay controversia. Y digo esto porque el Normandy se inscribió en el Registro Nacional de Lugares Históricos en el año 1980 y desde entonces han habido múltiples controversias. Cada vez que sale una, pues se habla de una demolición o se habla de una restauración, ¿verdad? Entonces, con la frecuencia que ocurre eso, que cada varios años, ¿verdad?, vuelve y sale otra vez la noticia, luego se apaga la noticia, pasan varios años, vuelve, se levanta la controversia, se apaga la controversia, se levanta nuevamente y llega a un punto en que el público en general se acostumbra a la idea, porque ya se le ha repetido tantas veces la posibilidad de una demolición o de otros tipos de acciones. O sea que es importante que las entidades que están en función del Estado y que dominan, ¿verdad?, lo que ocurre con estas estructuras tengan un rol protagónico en la historia de estos edificios, que no sea algo que se interviene cuando surge una controversia que típicamente viene del sector privado. Quería aprovechar la oportunidad de la conversación para llamar a la atención el asunto de la orden ejecutiva 2020-17, que se aprobó luego de los sismos del 2020, que todavía está vigente, que es una preocupación para mí porque da carta blanca para demoler edificios, independientemente que sean históricos o no, simplemente porque un ingeniero, y así mismo lo dice la orden ejecutiva, no considera la opinión de los arquitectos que bajo la ley estamos autorizados para hacer las funciones, pero que un ingeniero certifique que el edificio tiene más del 50% de daños estructurales, no necesita la opinión escrita del Instituto de Cultura para otorgarle el permiso de demolición. Y eso es preocupante. Añado yo a lo que dice la presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, Margarita Frontera, que eso fue lo que ocurrió precisamente con el oso blanco, ¿verdad? Y se hicieron una serie de estudios y no se pidieron segundas y terceras opiniones, ¿verdad? Y que siempre hay posibilidades, ¿verdad? Es como decir, podemos construir un rascacielos que sea resistente a ataques de aviones, ¿verdad? Por hacer un ejemplo del 9/11, de las dos estructuras que fueron atacadas con aviones. Se puede hacer. Eso se puede hacer. El asunto es los costos. ¿Qué significa hacer eso, verdad? Así que
son estructuras suficientemente importantes como para justificar ese tipo de inversiones, etcétera, etcétera. O sea que de poder se puede. Lo importante aquí es que se estudie, que no se dependa estrictamente de la opinión de un profesional. Digamos, la ciudad, las estructuras que están en la ciudad, los edificios de carácter histórico, los edificios importantes, no se dan con la opinión de una sola persona, se dan con la participación de toda la ciudad, de todos los ciudadanos, de todas las personas que están aledañas al edificio, del mundo cultural, del mundo social, del mundo económico. O sea que no es una visión, vamos a decir, de una sola óptica, sino que envuelve todo el país. Sí, porque es un activo social y yo creo que ese es un asunto que es súper importante y no se puede minimizar. Esto nos pertenece. Hay unos ámbitos profesionales que son importantes y tienen que incidir, ¿verdad? Esos profesionales que están preparados para analizar esa materia, pero hay también un valor social que no puede obviarse. Vamos a ver también el caso de Cerro Mar. El Hotel Cerro Mar se certificó que estructuralmente no servía. Esa estructura era un desastre y se iba a caer, eso estaba aguantado con saliva y era cuestión de darle un empujón y se caía. Llevan meses tratando de hacer la demolición y la integridad estructural del Hotel Cerro Mar es tal que no han podido realizar la demolición por el método que estaban buscando utilizar. Así que ese estudio que se utilizó para determinar que la integridad estructural era deficiente y que con un mínimo esfuerzo se iba a poder demoler la estructura, un estudio fallido. Y está demostrado. Miren ustedes dónde está la demolición del Hotel Cerro Mar en el día de hoy. Y nos podemos dar cuenta de que eso fue solamente un subterfugio para justificar la ocupación de esa propiedad y el desarrollo de la visión que tenía el desarrollador, eliminando uno de los edificios más valiosos en muchos aspectos de la arquitectura de esa época. Era algo así como trae el lobo que sople y se va a ir, como en el cuento, y se va a ir pasearito. Sí, no, es que hay, ¿verdad? La discusión la estamos usando de pie forzado en Normandy, pero trae al ámbito inclusive edificios que no necesariamente están en registro, que tienen un valor histórico o un sitio estratégico dentro de una trama urbana. Y que se está convirtiendo en la forma de operar. Sí, recientemente, el día de fiesta de la semana pasada de Martin Luther King, se demolió un edificio justo al lado de una plaza en Yauco, y pues se trajo a la atención pública porque precisamente en ese momento yo busco la información en la Junta de Planificación porque por supuesto eso no ocurre de la noche a la mañana y efectivamente llevaba ya 2 años la solicitud del permiso y bajo la orden ejecutiva 2020-17 con la excusa de los sismos daban permisos para que si se declaraba más de 50% de daños estructurales se podía demoler. Ciertamente la orden ejecutiva era para facilitar y flexibilizar en una crisis que se entendía iba a ocurrir luego de los sismos. No funcionó de esa manera porque vienen a demolerlo 2 años después, o sea que la rapidez que se esperaba no era, pero la orden ejecutiva dice que en 48 horas de solicitado el permiso bajo esa orden, se supone que se le dé permiso de demolición. Entonces, la preocupación es que tú demueles un edificio sin saber qué es lo próximo, como en Normandy. No sabemos cuál es el plan de desarrollo y te queda la expectativa de qué va a ocurrir frente a una plaza en un pueblo que quiere mantener un carácter histórico y nos preocupa la transparencia del proceso. Igual pasa en Ponce que quieren demoler el edificio del Correo Federal y de nuevo no piden un permiso de demolición, sino piden un permiso para remover un asbesto que ciertamente es un proceso costoso, pero no necesariamente tienes que demoler estructura que coge todo un bloque en Ponce y no sabemos qué es lo que proponen hacer en ese bloque. Y ciertamente son edificios o parcelas que son privadas, pero hay una responsabilidad dentro del carácter histórico de la ciudad de Ponce, como ahora en Normandy hay una responsabilidad de ese dueño con un edificio que ya está en un registro de propiedades históricas. Tengo que pausar. Regreso con Pedro y Fernando y sus comentarios luego de la pausa. No se vayan a...
No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Acompáñame a investigar lo que nos importa, lo que nos preocupa y lo que queremos como puertorriqueños con una perspectiva distinta y honesta. Si quieres enterarte primero, sintoniza de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra. Te espero. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. Best of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso. Oye, como se nos ha ido el tiempo, casi ya estamos en el último segmento. Y es que, claro, este es un tema que nos apasiona. Pero bueno, Pedro y Fernando. Mira, yo iba a mencionar esa orden ejecutiva que trae la presidenta arquitecta Frontera. Es importante y debemos entrar en una discusión, y parece increíble que tengamos que entrar en una discusión para solicitar prudencia a los gobernantes, porque a través de las órdenes ejecutivas durante los pasados años se han estado haciendo barbaridades. Yo creo que hay que legislar para ponerle un límite a los gobernantes, porque están operando como si fueran poderes dictatoriales, donde pueden hacer cualquier cosa a través de una orden ejecutiva. Y esto afecta tanto esto como lo que es la autorización de reconstrucción en las costas de estructuras que fueron afectadas por la marejada. Es volver a hacer cosas en áreas que son susceptibles a inundación, invaden hábitats de especies protegidas que no reconocen el cambio climático, la subida del nivel del mar. Y todo esto se está haciendo mediante órdenes ejecutivas. Recordemos también que estamos viviendo en un país donde la administración actual ha decidido seguir utilizando un reglamento que fue declarado nulo por el Tribunal Supremo en 2 instancias, y el Tribunal de Apelaciones también lo había declarado nulo. Entonces, este tipo de cosas tenemos que resolverlas, porque al final no se trata de esta administración o aquella otra, y si son azules o son verdes o rojos, lo que sea. Nosotros tenemos que vivir en un país que tenga normas, que tenga orden, y donde podamos confiar en el desarrollo y la inversión que hacemos y en los instrumentos de planificación y ordenación territorial que han sido legalmente y legítimamente adoptados. Fernando. Otro asunto que yo creo que es importante discutir es cómo, quién y cuándo se estipulan los criterios para decidir que un edificio debe ser demolido. ¿Me explico? El que un edificio tenga más del 50% daño estructural, que la reparación sea tan costosa que no puede. Más allá de eso, la realidad no es en blanco y negro, la realidad es unas tonalidades de grises, ¿verdad? Nuestra vida está matizada por esas diferencias. Me pregunto yo, si el edificio hubiera tenido un 49% de daño estructural, entonces se salvaba, y si tenía un 51%, entonces se demuele. Esas diferencias no toman en consideración, ¿verdad? Y la otra,
serie, la otra gama de criterios que se deben utilizar para decidir el futuro de un edificio. Con frecuencia yo uso la siguiente analogía, ¿verdad? Desde el punto de vista religioso. Yo soy 49% bueno en todas mis acciones, yo voy al infierno, y si soy 51% bueno en mis acciones, voy al cielo. O sea que el asunto es bastante más complicado de lo que se pretende decir, ¿verdad? De que un por ciento es lo que decide, X% decide si un edificio del valor cultural, histórico, arquitectónico, etcétera, tiene, y si ese por ciento es lo que va a decidir el futuro de ese edificio. Así que tu trayectoria, los criterios que se utilizan son importantes y deben ser reevaluados periódicamente, igual que la demarcación de la zona marítimo terrestre. Son elementos que hay que revisar continuamente porque están en cambio. Pedro. Estaba diciendo que Fernando tiene un % más alto de bondad. Eso es reconocido y hizo todo. Vas para el cielo, vas para el cielo, tranquilo, Fernando. que no va para el infierno. Para el infierno no va. Me avisa, te hago una carta, Fernando. Vas para el cielo. Oye, que Fernando, y una carta de la presidenta del Colegio de Arquitectos, vale. Claro. No, pero relajo aparte, ciertamente no hay una receta para un proyecto como este y como los proyectos de desarrollo, y tiene que haber un estudio y un análisis y sopesar los intereses económicos, desarrollo económico, y los que son del valor cultural, arquitectónico, que nos hace falta como sociedad preservar. Así que no hay una línea que podemos decir, como dice Fernando, pues 50.0, o sea, si nos vamos inclusive a los decimales, o sea, cómo tiramos la raya, empieza a ser subjetivo para buscar acomodarlo a los intereses que alguien pueda tener. Así que deben incluir la evaluación de los diferentes profesionales del diseño, que incluyen no solo los ingenieros y los arquitectos, los planificadores, y trabajar esto desde el macro, que es lo que queremos como pueblo. Y importante, que el desarrollo que se vaya a trabajar en el Normandy procure respetar el derecho al pueblo de utilizar las playas, porque estamos en un proyecto que está bien cercano a la playa, que no tengamos una situación como la que tenemos en Caribe Hilton, que sí te dicen que técnicamente tú tienes derecho a entrar por el hotel y usar la playa porque la playa es pública, pero eso, ¿verdad? No es cierto en el sentido de que te lo hace difícil el tú poder accesar esa playa y no hay manera de llegar. Así que es importante que cualquier desarrollo... Van a por allí el lobby con una neverita y una silla de playa. Exacto. No lo hacen fácil. Dice que la playa como espacio público al que tenemos derecho a disfrutar, no importa nuestra condición social, económica, debe respetarse en cualquier proyecto de desarrollo que tengamos en el lugar. No, y sobre todo que es importante ver qué es lo que nosotros estamos haciendo con edificios históricos que tienen dueños privados, y cómo, hasta qué punto nosotros tenemos entonces, una vez está en esas manos privadas que tienen las ideas que tengan, cómo lo defendemos como edificio histórico. Esas cosas se han ido erosionando con el tiempo, y la capacidad, la voluntad y el trabajo de hacer valer, y que los dueños entiendan que no pueden hacer lo que quieran con el edificio. Eso se ha ido perdiendo. Así que, Pedro o Fernando. Mira, habíamos hablado muy rápidamente, en el pasado de lo que son valores patrimoniales. Este edificio tiene un valor patrimonial y hay que reconocerlo y hay que defenderlo. En el caso del Caribe Hilton, cuando se construyó originalmente, era una propiedad de la compañía de fomento Telero, y por lo tanto la compañía retenía a favor del pueblo de Puerto Rico el título de esa propiedad, y utilizó una negociación con Hilton International para la operación. En el momento que esa propiedad se vende al señor Arturo Madero y a su esposa Zoila Levy, se pasó sin ninguna restricción en cuanto al uso de esa playa. Y en ese momento tenía que haberse establecido algún tipo de acuerdo escrito donde se garantizara la naturaleza pública de la playa. Y eso se dejó. Y recordemos que en ese momento el del director de la compañía de turismo era el señor Luis Fortuño, y el gobernador de Puerto Rico era Pedro Rosselló. Así que también es importante saber quiénes fueron y dónde estuvieron, para que tengamos claro cuando aparecen de nuevo cuáles han sido sus posturas en el pasado.
Bueno, desde el punto de vista, yo como directora de un gremio, no entro en las partes políticas porque tengo colegiados de todas las ideologías, pero importante históricamente, como dice Pedro, ver cuáles son los patrones, cuál es la forma en que opera, y de nuevo la falta de transparencia en estos procesos, lo que te lleva es a más preocupación, ¿verdad? Como ciudadano, hablando como ciudadana, de qué es lo que se pretende y que no queremos que se repita la historia de que una playa pública vaya a manos privadas el acceso. ¿Estaremos cerca del fin de este proceso con el Normandy o seguiremos así en las vueltas de la noria? ¿Qué ustedes creen? Fernando. No, yo no creo. Fernando. Yo creo que la contestación es difícil, pero mi impresión es que estamos en ese momento donde tomar decisiones es importante, y tomar decisiones para su conservación, en mi opinión, ¿verdad? Perdón, Fernando, pensé que habías terminado. No, básicamente eso era el mensaje. Bueno, quería añadir además de que agradezco que hayan espacios como el tuyo, Delvis, donde estas cosas se puedan discutir, porque de otra manera se quedan en el olvido, pasan varios años, vuelve la controversia y se repite la historia que comenté anteriormente. Gracias, Fernando. Adelante, Pedro. En preparación para tu programa, yo estuve mirando la información y me da la impresión de que aquí estamos ante un ciclo de especulación en cuanto a qué es lo que va a pasar acá y que realmente no hay nada concreto. O lo que se quiera hacer, van a tratar de pasarlo por debajo del radar y no van a poder. Así que, nada, creo que no hemos escuchado el final de esto. Creo que va a ser controversial y en la medida que no sean transparentes, más va a crecer la preocupación en relación a esto y más pendientes van a estar los ciudadanos en relación a lo que suceda. Gracias por abrir este espacio, Delvis. Seguro. Lo que quiero decir al final, porque ya se me está acabando el tiempo, es que en este momento específico es un issue que no podemos guardar en la gaveta ya. No podemos ponerlo a dormir para después despertar en una cosa crónica. Nosotros los ciudadanos y ciudadanas tenemos que estar alertas, tenemos que actuar sobre las cosas, tenemos que mantenernos informados y tenemos que exigir que esta situación se resuelva de forma adecuada para el bien de nuestro país y de nuestro patrimonio. Sí, no, agradezco el espacio y entiendo que estas conversaciones hay que seguirlas dando para las nuevas generaciones que se vayan educando en estos temas. Siempre agradezco la colaboración de los colegas Pedro Cardón y Fernando Abruña, excelentes y muy enamorados de mi parte y del colegio. Son destacados expresidentes del colegio, ganadores de premios Henry Clon, que es el máximo galardón del colegio, y siempre a las órdenes en la calle del Parque 225 en Santurce, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, para seguir orientando al público, hablando de temas de salud, bienestar del público, la protección, ¿verdad?, en estos temas de construcción, que siempre incluyan el arquitecto en esa parte del desarrollo de un proyecto. Sí, no, y aquí a mí me encanta hablar de arquitectura, así que también este micrófono está abierto, señora presidenta, para todos los temas que ustedes quieran, sobre los que quieran abundar y que sean necesarios, porque nosotros estamos muy poco enterados de lo que la arquitectura es y lo que tiene que ver en nuestras vidas. Se me ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, Fernando, Pedro, Margarita. Amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. Hasta mañana.